Al comienzo se dijo que las pensiones pagarían impuestos después de los 10 millones de pesos. Luego apareció un senador de la oposición, Miguel Uribe, y dijo que no, que se iba a pagar después de 5 millones de pesos. Y ahí se encendieron muchas alarmas porque pues son muchísimas más las personas que pagarían impuestos y no es lo mismo pagar impuestos una persona de 10 que una de 5. Y luego salió el ministro y aclaró. Digo, yo no sé de dónde se están inventando esto. Iba a ser 10 millones, pero van a pagar después de 13 millones de pesos. Eso es todo. Y además, tengo información que de 13 millones solamente está el 1% de los pensionados. Pero además, Colombia es el único país, no sé si del mundo, pero al menos de la región, que no tiene grabadas las pensiones altas. Doctor Reyes, ¿interpretamos lo correcto? Están en lo correcto. Los cálculos del senador Miguel Uribe, que me lo cruzo con frecuencia en el Congreso y hemos tenido unas conversaciones muy amables, pero creo que no he tenido tiempo de explicarle el detalle de esto, entonces se lo explico a usted y a los oyentes. Hay varias, entonces, las pensiones de menos de 10 millones de pesos no pagan hoy un día un peso en impuestos y no van a pagar un peso en impuestos con la reforma tributaria. ¿De dónde salen esos 5.600.000 de los que se habla? Salen de una de las 3 razones por las cuales las pensiones de menos de 10 millones no van a pagar impuestos. Y pues ustedes saben que, hemos dicho, el diablo está en los detalles, y cuando uno se mete con abogados, y cuando se mete con abogados tributaristas, la cosa se pone seria. Pero entonces hay 3 razones por las cuales uno no paga impuestos. Una son las rentas exentas, otra son los ingresos no constitutivos de renta, y otra son las rentas grabadas a una tarifa de 0. Las 3 cosas anteriores quieren decir usted no paga impuestos sobre esa plata, ¿sí? Los 5.600.000 del senador Uribe se refieren únicamente a las rentas exentas. Él no está teniendo en cuenta los ingresos no constitutivos de renta y las rentas grabadas a una tarifa de 0, que pues de verdad hay que ser tributarista para meterse en todo este detalle que significa unas cosas. Pero lo cierto es que esas 3 le suman a uno 10 millones de pesos libres de impuestos al mes. Sí, doctor Reyes, entonces serían 10 y no 13, como ha dicho el ministro de Hacienda. Bueno, lo que pasa es que uno puede, como hay 13, o sea, generalmente uno habla de cifras mensuales, o sea, mientras que el estatuto tributario está redactado en términos anuales, sí. Entonces es posible que la cifra de la que habla el ministro quizá divide entre 12 el total de rentas, o sea, de pensiones no grabadas al año, si las divide en 12 para mensualizarlas, pero como lo saben los pensionados, hay 13 mesadas pensionales. Entonces la cifra de un poco más de 10 millones de pesos de pensiones sin impuestos es teniendo en cuenta teniendo en cuenta que hay 13 mesadas pensionales. Creo que de ahí viene quizá la cifra un poco más alta que menciona el ministro. Y en el caso de una persona que está pensionada, vamos a poner el ejemplo con una pensión de 5 millones de pesos, pero sigue trabajando. En ese caso, entonces, ¿cómo sería tendría que pagar por la pensión o por lo que está trabajando más impuestos? Las rentas laborales tributan a las tarifas que pagan esas rentas laborales, claro. O sea, lo que está protegido con esas rentas exentas es la pensión. Doctor Reyes, si quiere pongámosle una cifra menor. ¿Las pensiones pagan impuestos después de los 12 millones o 13 millones en el mejor de los casos? Solo pagan por encima de esos 10 millones de pesos, solo pagan la fracción que esté por encima de 10 millones. Creo que eso es algo que es importante
entender, porque no es que si yo me gano 10 millones, un peso, entonces me graban toda mi pensión. No, solo se le aplicaría la tarifa del impuesto a ese peso adicional. Ok, ya entendido. Lo que no existe por ninguna interpretación es que se paguen impuestos de pensiones de 5 millones. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar de ninguna manera. Esa es la confusión. Esa es la conclusión. Y yo creo que vale la pena abordar un tema que he visto mencionado varias veces hoy, y es la idea de que de pronto pagar impuestos sobre las pensiones no tenga sustento constitucional. La realidad es que hoy en día hay casi 18.000 pensionados de pensiones muy altas, de más de 40 millones de pesos, que llevan años pagando impuestos sobre las pensiones. Los impuestos sobre las pensiones en Colombia ya existen, ya se cobran, y se han sostenido durante el tiempo sin ningún reto de constitucionalidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que, pensiones de más de 40 millones de pesos deben ser grabadas como lo son hoy en día, pero no solo eso, sino incluso pensiones de más de 10 millones de pesos. Doctor Reyes, el representante de los industriales, de los empresarios, Bruce McMaster, ha dicho que no es necesaria una reforma tributaria de este tamaño por las siguientes razones. Escúchelo. En el año 2022 tiene un importante incremento en el recaudo del gobierno nacional, pasando de 162 billones a 204 billones, con un incremento de cerca de 40 billones de pesos. Tengamos en cuenta que este incremento se mantiene todos los años, por lo tanto, realmente lo que va a haber es, por este concepto, un incremento de cerca de 160 billones de pesos de recaudo por parte del gobierno. Luego, además, el marco fiscal de mediano plazo prevé que en este momento se va a dar un incremento adicional a partir del año 2023 de 42 billones de pesos, que se mantendrá seguramente los siguientes años. Entonces, sumemos, aquí tenemos 160 billones de pesos, aquí aparecen 126 billones de pesos adicionales, es decir, estamos hablando de cerca de 300 billones de pesos que significarían o que se convertirían en ingresos adicionales para el gobierno. Dice el doctor McMaster, 300 billones de pesos adicionales que podría usar el gobierno de Gustavo Petro para implementar su plan de gobierno. ¿Eso es cierto? A ver, me parece que Bruce tiene una visión muy clara de cómo funciona el país que hemos tenido hasta ahora, el tipo de Estado que hemos tenido hasta ahora, pero lamentablemente ese es un Estado que no le da la talla a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución. Para tener un Estado que de verdad cumpla con la misión del Estado Social de Derecho, se necesita un recaudo mayor, y no solo cositas que uno saca ahí en una sola vez, sino un aumento permanente en el recaudo. Hoy en día el recaudo tributario en Colombia es de alrededor de 19% del PIB al año, y en el país típico de la OCDE es una cifra cercana al 31% del PIB. La reforma que estamos proponiendo no nos lleva ni siquiera al promedio de la OCDE, sino al promedio latinoamericano, y no se necesita plata de gastar en una ocasión, en un caprichito, sino un aumento permanente del recaudo para que el fortalecimiento del Estado y el fortalecimiento de esa garantía de los derechos fundamentales de los colombianos sea permanente y no una cosa ocasional. Quiero volver a su explicación de la forma como el senador Uribe habló de los 5.600.000 pesos. Usted dice que el senador Uribe aplicó el beneficio tributario del 40% para llegar a los 5.600.000 pesos. Eso quiere decir que el senador Uribe, ahora que la norma quedó en 13 millones, pues también aplicará la fórmula que usted nos refirió para decir que pagarán impuestos personas con menos de 13 millones. Sí, yo creo que es importante, pues de pronto espero tener la ocasión de hablar con él en estos días, pero pues si lo ven, pregúntenle si se refiere únicamente a las rentas exentas o si está teniendo en cuenta los ingresos no constitutivos de renta y las rentas grabadas a una tarifa de cero, pues para hacer la claridad.
Doctor Reyes, también queremos preguntarle por el tema de cárcel para evasores, un tema que pues va a entrar en el segundo debate, es lo que ustedes han dicho. ¿Cómo va ese tema? ¿Ya les llegó el concepto del Consejo de Política Criminal? El Consejo está trabajando en el concepto, pero creo que es importante resaltar que el mismo Consejo ha aclarado varias veces que no es necesario que el concepto esté listo antes de meter esto en la ponencia o que esté listo durante el trámite. Los delitos que tenemos y hay delitos que han pasado, han recibido este concepto durante el trámite. Entonces, el Consejo tiene presente la importancia nacional de todo esto. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos que con justa razón se indignan cada vez que un servidor público sustrae recursos del Estado, se den cuenta de que los evasores están haciendo es precisamente eso, pero no por unos pocos millones, sino por entre 40 y 80 billones de pesos al año, y que sin una amenaza seria de sanciones penales van a seguir pensando que tienen privilegios distintos a los de los demás colombianos. Mire, senador Miguel Uribe, lo estamos llamando desde las 5 de la mañana. Yo me imagino que usted debe estar muy ocupado, pero aprovechando que está el director de la DIAN, ¿a usted no le parece que después de escuchar al director de la DIAN, al señor ministro, de que han repetido una y otra vez que las pensiones no se gravarán a los 5 millones de pesos como usted lo dijo públicamente, no será oportuno, senador, que usted pues simplemente reconozca que entendió mal? Hola Julio, buenos días. Mire, en primer lugar, déjeme decir que yo me sostengo en lo que estoy diciendo. Aquí hay una imprecisión por parte del gobierno y déjeme, yo se la presento a usted y a los oyentes. Si usted lee el artículo 2 de la reforma que modifica el gravamen, el monto exento de las pensiones, usted va a encontrar que el monto que permiten o que está por fuera del pago de impuestos son 1.790 VTs, que es exactamente 5.600.000 al mes. Lo que hace el gobierno nacional es que incluye beneficios generales para todas las personas naturales, y si usted suma el beneficio general, que son 1.090 VTs, es decir, casi 3.600.000, llega casi a 10 millones de pesos. Pero no quiere decir que las pensiones no estén grabadas por encima de por debajo de 13 millones. Es una imprecisión del gobierno. Lo que yo le estoy diciendo a usted, Julio, y a todos los oyentes, es con datos y con las cifras exactas del articulado aprobado. Y vuelvo y lo que le quiero insistir a usted, Julio, es que, y a todos los oyentes, es que el monto exento es 5.600.000. ¿Por qué es importante esto? Porque si el pensionado tiene cualquier otro tipo de ingreso, puede terminar estando grabado parte de su pensión a una tarifa superior a la que dice el gobierno. Entonces, yo me sostengo, yo no estoy diciendo ni mentiras ni imprecisiones, y no quisiera pensar en la mala fe del gobierno, pero lo que es evidente es que si lo que quieren es tener exentas las pensiones de 13 millones o menos, pues lo que tienen que hacer es modificar el artículo 2 del articulado pupitriado hace 3 días. Señor director de impuestos, ¿qué le responde usted al senador que se sostiene en que sí se pagan impuestos sobre pensiones de 5 millones? No, creo que si usted oye cuidadosamente al senador, está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Si usted suma las 1.090 VTs que están grabadas a una tarifa de 0, se las suma a la renta exenta, y le hace falta tanto al senador Uribe tener en cuenta los ingresos no constitutivos de renta de los aportes hechos a salud por parte de los pensionados. Eso le da que si un pensionado tiene ingresos por su pensión de 10 millones de pesos, está disfrutando de esa pensión de 10 millones de pesos con sus hijos, tranquilo en su casa, no va a pagar un peso más en impuestos. Y pues creo que eso es lo que está diciendo el senador. Tiene un punto, y es que podría ser más alta. La renta exenta podría ser más alta. La renta exenta podría ser de casi 40 millones de pesos como lo es hoy. Simplemente nosotros consideramos que
Estos son pensionados que tienen una capacidad contributiva grande, que en la mayoría de los países de la OCDE las pensiones pagan impuestos, y pues que es hacia allá hacia donde nos tenemos que mover. Yo no entiendo absolutamente nada. Alberto, ¿usted me podría colaborar? Alberto. No. Sí. Es que no se paga o no se paga. No, por eso yo le hacía la pregunta al director de impuestos si al cambiar de 10 millones a 13 millones la argumentación del senador Uribe cambiaría de 5.600.000 a otra cifra, pero no he entendido sinceramente. La palabra, por favor. Sí, senador, pero ayúdenos a entender, porque aquí estamos en un lenguaje técnico que es un poquito complicado. Muy fácil la pregunta. ¿El que gana 5 millones de pesos de pensión paga o no paga impuestos? Listo, le voy a contestar eso, Julio, de la manera más fácil de entender. Mire, en primer lugar, si usted lee el artículo de las pensiones, queda claro que solo las pensiones de 5.600.000 están completamente exentas. Eso es completamente cierto, y por eso digo que lo que dice el gobierno es engañoso cuando dice que solo las pensiones inferiores a 13 millones, que además no entiendo por qué sacan 13 millones y no hubo ninguna modificación alrededor de eso, porque ellos lo que están haciendo es incluyendo beneficios generales a personas naturales a esos 5.600.000. Si usted suma los beneficios generales a los 5.600.000, le termina cubriendo los primeros 10 millones de pesos, que son 1.090 VTs, es decir, son 3.600.000 aproximadamente. Entonces, por eso, la respuesta suya, Julio, es no. Si una persona tiene una pensión de 6 millones de pesos solamente y no tiene ningún otro ingreso, probablemente no pagará impuestos. Okay. Pero lo que yo estoy diciendo es, si usted tiene otro ingreso, si usted tiene, por ejemplo, un arriendo de un local, no, pero paremos ahí. Si usted recibe algún otro ingreso, ahí podría usted tenerlo. Ahí está el punto. Es que estamos revolviendo peras con manzanas. Mi pregunta es, si yo tengo una pensión de 5 millones de pesos, ¿pago impuestos? La respuesta es no, senador. Y usted dijo que sí. No, yo lo que le estoy diciendo es que el gobierno está haciendo una imprecisión. Lo único exento en las pensiones son 5.600.000. Yo ya voy a hablar con el gobierno, pero usted dijo que una pensión de 5 millones quedaría grabada. Y eso no de 5 millones, no, de más de 5.600.000, de más de 5.600.000, sí queda grabada, y técnicamente además queda grabada, pero paga tarifa cero hasta 9.800.000 pesos. Pero y lo que estoy diciendo es cierto. Quedar grabado a una tarifa de cero es una leguleyada para decir tampoco paga impuestos. Pues claro, si paga cero, pues es cero, no paga. Pero si tiene otro ingreso, por eso le estoy diciendo que es engañoso y es impreciso lo que están diciendo. Es que yo no estoy calificando de mentirosos al gobierno. Yo le estoy diciendo que es impreciso y que usted tiene que conocer de fondo lo que está planteando aquí el gobierno, porque al final, si usted es un pensionado que tiene, por ejemplo, una pensión de 7 millones, pero tiene otro ingreso, podría estar pagando, porque realmente, de acuerdo a lo que dice la ley que ellos están pupitreando, es que solo las pensiones de 5.600.000 están exentas. Eso es lo que dice el artículo 2, no me lo estoy inventando yo, Julio. Señor director. Mire, ningún colombiano con ingresos de menos de 10 millones de pesos, sean por pensiones, sean por trabajo, sean por lo que sea, va a pagar un peso más en impuestos. De hecho, una de las cosas en las que se avanzó en esta reforma tributaria fue que a algunos de ellos, gracias a los debates de ponencia en los cuales participó el senador Uribe, algunos de ellos van a pagar menos en impuestos. ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué no estamos hablando de que las familias con hasta 4 dependientes van a tener hasta casi 1 millón de pesos, entre 900, un poco más de 900.000 pesos en renta exenta mensual? Sí, para apoyar precisamente a esas familias, que no es lo mismo tener una familia con 4 hijos y ser un soltero que se gana 10 millones de pesos. Muchas personas que hoy ganan menos de 10 millones de pesos van ahora a pagar menos en impuestos después de este primer debate, y me parece que deberíamos estar hablando también de eso. Pero, señor director, entonces, para que simplifiquemos aún más este asunto. No paga impuestos, Lucas. Aún más este asunto. No, pero es decir, una persona
cuyos únicos ingresos son su pensión, no va a pagar impuestos sobre esa pensión hasta la cifra superior a 10 millones de pesos, hasta 9 millones de pesos. Pero, si esa persona sí tiene ingresos adicionales, pues sí va a pagar sobre esa pensión. ¿Estoy en lo cierto, director? Es lo lógico. Que es lo que siempre hemos dicho desde el 8 de agosto que radicamos la reforma tributaria. Ningún colombiano con ingresos de menos de 10 millones va a pagar más. Los que tienen ingresos de más de 10 millones están en ese 1% privilegiado, no rico, no multimillonario, sino simplemente que tiene una capacidad de aporte mayor. Entendí. Creo que está clarísimo, Juan Pablo. Pero no, es que me queda una última pregunta para el director de la DIAN, porque pues por lo que entiendo también al senador Miguel Uribe, a él le encantaría que en ese artículo en particular, que él ha mencionado varias veces, que es el segundo artículo, se explicitara el número de VTs que corresponden a los 10 millones de pesos. Señor director de impuestos, si quedara el número de VTs correspondientes a 10 millones de pesos en ese artículo, ¿terminaríamos beneficiando a los pensionados entonces hasta qué monto? ¿O cómo sería el asunto? Porque me imagino que aplica lo mismo, que se suma un beneficio tras otro. Pues sí, se sumaría un beneficio tras otro, terminaremos beneficiando a pensionados de más de, haciendo los cálculos aquí rápido, de más de 16 millones de pesos. ¿De más de cuánto, perdóneme? ¿De más de cuánto? De más de 16 millones de pesos. Ve, esa es la cifra también que hay que tener en cuenta, Julio. Si se hace lo que dice el senador Uribe, entonces pues crece el techo de los beneficiarios de estas exenciones y por supuesto pues hay muchos pensionados de 11, 12, 13, 16 millones de pesos que celebrarían esta decisión. Julio. Senador. Un último comentario, mire. Aquí lo primero que quiero decir es que si usted, el tema, en buena parte, ese tema de sumar esos beneficios, el problema es porque este gobierno además está unificando la cédula, es decir, está unificando la renta líquida gravable. Vuelvo y repito, ese es un tema engañoso porque al final a usted le están mezclando ingresos y le revuelven todos los ingresos y le aplican las tarifas conjuntamente. Esta discusión que estamos teniendo en buena parte es por esa propuesta del gobierno. Lo segundo es que yo insisto en que la renta exenta solamente son 5.600.000 y es aceptado siempre que sumando los beneficios generales llega usted hasta casi 10 millones. Esa no es la discusión, porque yo no estoy planteando que una persona que no tenga una pensión inferior pague. ¿El problema cuál es? El problema es que si usted tuviera, por eso lo he dicho así, siempre lo he dicho así, si tuviera un impuesto un ingreso adicional, pedazo de su pensión, ojo a esto, un pedazo de su pensión va a terminar tributando por más de lo que está diciendo el gobierno, porque como le suman toda la renta líquida gravable, terminan subiéndole toda la tasa de tributación y termina siendo engañoso o parcialmente cierto lo que dice el gobierno. No soy el único que lo plantea, la procuradora también lo ha planteado y buena parte ese es el debate que estamos dando. Y termino con esto, los beneficios para persona natural que plantea el director de la DIAN fueron disminuidos por cuenta de esta reforma. Es verdad que los lograron ampliar en la ponencia un poco más de la propuesta original, pero al final terminan siendo menores los beneficios para las personas naturales. Y al final, como lo han dicho los gremios interminablemente, los expertos, incluso el mismo observatorio tributario de la Javeriana, donde trabajaba el hoy director de la DIAN, las personas de menores ingresos son las más golpeadas con esta reforma tributaria. Eso no es un invento ni de la oposición ni mío, hemos hecho un estudio juicioso. Y por último diría que este debate debería haberse dado en la comisión, pero como lo pupitrearon, ha sido imposible profundizar en este debate. Señor director de impuestos, muchas gracias por su tiempo. Yo, sobre las observaciones muy técnicas que hace el senador Uribe, pues espero que para eso sean los debates. Lo único que quería tener claro es lo que aquí él mismo ha aceptado. Yo no hablo de ingresos adicionales, ni de arrendamientos, no. Yo hablo de una persona que vive de su pensión, como la mayoría de los colombianos pensionados viven de su pensión. Si unas personas pensionadas tienen otros ingresos, pues tendrán que pagar por los otros ingresos. Pero el pensionado del común paga impuestos por encima de 13 millones de pesos. No existirá ningún colombiano
pensionado con 5.600.000 pesos que pague impuestos. Hablando de único ingreso su pensión. ¿Estamos de acuerdo, doctor Reyes? Estamos de acuerdo y mire, pues el senador Uribe menciona muchos términos técnicos, habla de cédulas, habla de rentas líquidas, habla de rentas exentas. Nosotros entendemos todos y cada uno de esos tecnicismos, pero nosotros no queremos confundir, nosotros queremos darle claridad al contribuyente colombiano y por eso desde el 8 de agosto hemos estado diciendo, usted es un colombiano que tiene ingresos de menos de 10 millones de pesos, esta reforma no es con usted. Y eso sigue siendo cierto. Los tecnicismos por los cuales es cierto, es muy importante, claro, que tengamos gente como el senador Uribe debatiéndolos en el Congreso, pero siempre es importante saber que lo que está comunicando el gobierno es preciso. Si una persona, un pensionado, tiene ingresos de menos de 10 millones de pesos, no paga más en impuestos, no paga nada en impuestos. Así de claro. Ya vienen otras variables que son las que le preocupan al senador Uribe y que seguramente discutirán en sus comisiones y seguramente expertos como los que él cita tendrán puntos de vista que ni más faltaba, deben proteger a los que menos ganan. Pero la discusión de hoy es, un pensionado con menos de 10 millones de pesos no paga impuesto. N con la O. A los invitados muchísimas gracias. Las variables que puedan representar otros escenarios se deberán discutir y explicar. Pero repito la preocupación de tantos oyentes que se han comunicado con la W. Un pensionado que vive únicamente de su pensión, menos de 10 millones, no paga impuesto. Al doctor Reyes, director de la DIAN, muchísimas gracias. Y al señor senador de la República, Miguel Uribe, muchísimas gracias por finalmente atendernos. Escuchan W Radio.